Estación Belgrano, un pasaje del pasado al futuro. Por su historia, tamaño y ubicación, la Estación Belgrano fue, es y será un ícono de la ciudad de Santa Fe. Su construcción se inició en 1912 y finalizó en 1928. A partir de ese momento, se convirtió en uno de los sitios más visitados de la ciudad y un bastión fundamental para el desarrollo de la región y del país. La estación antiguamente del Ferrocarril del Estado Central del Norte argentino fue construido por la empresa del Estado por cuanto ellos vislumbraban el poderío, la riqueza de Santa Fe. Entonces se llegó a construir allá por el año 1910-18 más o menos se terminó la construcción de este edificio. Tener uno de los lugares de congregación para el transporte más influyente de la época significó un gran envión económico y así generó una gran cantidad de puestos de trabajo. El notable movimiento hacia distintos puntos del país y países limítrofes incluía todo tipo de materias primas agrícolas y ganaderas y, por otro lado, el traslado cotidiano de pasajeros. El ferrocarril acá en la zona de Santa Fe, esta estación fue construida con la visión del desarrollo a través del transporte, no solamente de lo que era todos los cereales, la ganadería, sino también lo que hacía a la ciudad, a lo que era en su momento también la promoción de lo que era el desarrollo de todos los pueblos de alrededores. Es una estructura metálica que en su momento tuvo una importancia enorme por cuanto a través de esto nosotros nos comunicábamos con todas las ciudades hacia el norte, arrancando de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Tucumán, y a partir de ahí nos conectábamos, por ejemplo, con Jujuy, a partir de Jujuy, Tilcara, Pumamarca, Humahuaca, Villazón, y nos conectábamos con la ciudad y con la nación hermana boliviana, que a partir de ahí teníamos continuidad por la misma trocha que tenían los ferrocarriles bolivianos con las nuestras. Nosotros podíamos llegar en lo posible hasta el Perú. Acá llegaban los trenes a partir, por ejemplo, desde la capital federal a través del Belgrano y del Mitre, el antiguo central argentino. Mario estuvo toda su vida relacionado a los trenes, tal es así que comenzó su labor en la década del 60 en Salta en la locomotora a vapor, hasta que en 1968 fue trasladado a Santa Fe para comenzar su vida como empleado de la Estación Belgrano. Hace más de 20 años, Mario forma parte del Museo Ferroviario de Santa Fe y actualmente es el presidente. Su pasión por todo lo que tiene relación con los ferrocarriles del país no tiene descanso y su sueño es que las vías no sean sepultadas y pasen al olvido. La Estación Belgrano prestó sus servicios hasta 1993, un año en el que todo cambió. Pasó a ser un edificio en ruinas debido a la política privatista de la década del 90, que terminó con el sistema ferroviario y congeló esa fotografía de andenes poblados de encuentros. Bueno, para mí, les digo honestamente, fue muy triste. Fue muy triste, muy doloroso. Hasta el día de hoy me duele. No solamente me duele por mí, sino por mis compañeros, porque
lo que hizo el gobierno de Menem fue un genocidio. Directamente fue un genocidio porque muchos compañeros lamentablemente le agarró una depresión y se murieron porque no soportaron. Nos generó una enorme preocupación, ¿no? Porque era un valor patrimonial enorme que estaba en el total y absoluto abandono. Con un intento por aquel entonces del gobierno nacional, además de haberse despreocupado durante muchísimo tiempo, en el cual se deterioró, en el cual se robaron todos sus muebles, en el cual hubo muchos ocupas para ejercer la prostitución, para ejercer el tráfico de drogas. Era un lugar realmente oscuro, en un lugar, en una ubicación dentro de lo que es la ciudad de Santa Fe privilegiada. Bueno, entonces comenzamos por donde el sentido común te indica que tenés que comenzar. Son patrimonio, tierras del orden nacional, así que nos dirigimos a Capital Federal, a hablar con el ministro por aquel entonces, Julio De Vido, con Jaime, con Schiavi, para empezar a decirles por un lado que la idea que ellos tenían, que es más, empezaron a ejecutarla, de venderla para construir un shopping, no era lo que los santafesinos en general pretendíamos. Tal fue la magnitud del abandono y la crisis que afectó al sector, que hasta incluso en un momento se colocó un cartel que anunciaba la venta del inmueble. Es un cartel que estaba en la chava de Güemes y Boulevard, enorme cartel que decía ONAVE, por aquel entonces era el organismo nacional que se ocupaba de los bienes del Estado, que decía se vende. Y bueno, realmente bueno, uno veía eso y se ponía realmente mal, ¿no? Y bueno, y después hicieron la licitación, una preadjudicación a una empresa que iba a hacer un shopping y demás. Lo pudimos frenar y comenzamos conversaciones con el gobierno nacional para que lo transfiera a la ciudad de Santa Fe. En 2008, la Municipalidad de Santa Fe, con recursos propios, encaró su recuperación y con una gran inversión, el 7 de enero de 2009, comenzaron los trabajos de recuperación. Nos dimos cuenta que el Estado Nacional no se iba a ocupar nunca, no se iba a preocupar nunca por la Estación Belgrano. Es más, iba a dejar que la Estación Belgrano terminase destruida para darle algún otro destino. Con un grupo de abogados que trabajaba en la municipalidad, ellos estudiando e indagando, encontraron un sustento que determinaba que el último responsable del patrimonio en una ciudad es su intendente. Bueno, de esto nos tomamos para ir a la Estación Belgrano con una enorme pinza, rompimos las cadenas que ataban la puerta principal e ingresamos. Y comenzamos con los recursos propios de la municipalidad, con los trabajadores municipales y fundamentalmente convocando las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Santa Fe. Las negociaciones pasaron y finalmente se concretó el ansiado sueño. Este edificio tan representativo para la ciudad fue reinaugurado el 21 de mayo de 2010. Cuando inauguramos, estábamos, todos conversando, muchísima gente de la ciudad de Santa Fe, contando historias vinculadas a la Estación Belgrano. Pero en un momento entra una pareja, cerca de 90 años, 80 y pico largo, te diría, ella y él, muy tomaditos de la mano y vestidos con sus mejores galas, ¿no? Ella estaba con un traje largo, blanco, él impecable, con smoking, y se acercan, le dicen, nosotros hoy venimos porque acá en la Estación Belgrano nos conocimos. Ellos eran muy niños y ellos dos, chiquilines, luego se casaron y tuvieron su familia.
y dice que sufrían horrores cada vez que pasaban, porque vivían por ahí por el barrio Candioti, cada vez que pasaban y veían esa estación Belgrano, que había sido el lugar donde ellos se habían conocido, pero además, tanto él como ella, cuando fueron ya adolescentes, comenzaron a trabajar en el ámbito del ferrocarril. El lugar que ocupaban los trenes hoy se utiliza como un centro de exposiciones, convenciones y ferias, que ofrece espacios amplios y cómodos para la circulación y montaje de muestras, stands, reuniones y eventos de diversa envergadura. Se empezó a trabajar en su recuperación, en su puesta en valor, y se empezaron a hacer actividades culturales para mantenerlo permanentemente vivo, culturales o sociales también, que permitiera que este espacio fuera creciendo con respecto a su valor como eje cultural. En realidad hubo un periodo en los cuales también, y esto se sigue hasta el día de hoy, la reconstrucción de este espacio es tanto un hacer del Estado, una iniciativa del Estado, pero no sería posible sin los vecinos y sin los entes privados y otras instituciones. Y se propone el generar este espacio, ahora sí, como centro de convenciones. El turismo de reuniones es una de las actividades turísticas que más gente trae, y nosotros, por tener 3 universidades y una vida académica muy fuerte, turismo de reuniones necesita espacios. O sea, esta cuestión del centro de convenciones se genera por eso. Como centro de convenciones, cada día ahora tenemos una agenda muy completa. Hay actividades casi todos los fines de semana, hay muchas actividades académicas o de reuniones arriba. Fuimos sede de Mercociudades, la cumbre, que fue muy importante por la presencia de casi 400 alcaldes del Mercosur. Este año tuvimos la experiencia de Tecnópolis, que fue una experiencia increíble. Durante un mes, 700.000 personas pasando por aquí, es mucha gente. Así es como la estación Belgrano, a pesar de sus etapas de crisis y olvido, supo cómo resurgir y nunca dejó vencerse. Fue en su función como estación de trenes el motor de la ciudad, y hoy, como sede de los eventos más importantes de la capital provincial, continúa creciendo. Por eso, es motivo de orgullo y reconocimiento para todos los santafesinos.